Está ya aquí con nosotros Silvana Alonso. ¿Qué tal? Buen día. Nuestra defensora de los pobres, de los ausentes, de los consumidores y hoy de las madres. Y de las madres, sí. Porque nos traes un tema vinculado a las madres. Sí, exactamente. Se publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que regula, que reglamenta la ley de parto humanizado. El tema del parto en los embarazos es muy complejo porque siempre se discute hasta qué punto la madre o la familia, el entorno del bebé por nacer, hasta qué punto tienen decisión sobre el parto, sobre cómo, dónde realizarlo, cómo realizarlo, qué decisiones puede tomar la madre y qué decisiones tiene que tomar el médico. Hay muchas situaciones de mucha complejidad, sobre todo emocional, porque se trata de proteger, en este caso, a la mamá y al vínculo prenatal y el vínculo en los primeros minutos de nacido el bebé. ¿Qué es lo que tienen que hacer los médicos ahora que no hacían antes? Y sobre todo el espíritu de la ley y ahora del decreto reglamentario es el respeto por la decisión de la madre. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el parto humanizado significa, porque algunos dicen, bueno, pero parto humanizado lo relacionan con el parto en una casa. No, el parto humanizado significa que es un parto que está respetado. Significa que se respeta la decisión del vínculo familiar, de los papás y sobre todo de la madre que va a tener su parto por ejemplo, en el lugar que haya decidido. Un tema bastante habitual que se sabe es que han aumentado en los últimos años las cesáreas. ¿Sí? Muchas veces ni se le consulta a la madre, se decide, la cesárea y punto, ¿no? Sí, hay también muchos mitos en relación a eso, ¿no? Porque a veces algunos dicen, bueno, pero es porque el médico quiere facturar más, porque no me quiso esperar, porque el médico se quiso ir de vacaciones. La realidad es que muchas veces los médicos deciden esto porque es lo mejor para la madre y para el niño y así debería ser. Ahora, para dar por tierra todos estos mitos, viene a reglamentar. Este decreto reglamenta la ley de parto humanizado. Lo que hay que tener en cuenta es que no solo afecta al parto, sino que las decisiones tienen que ser respetadas en todo el embarazo, en el parto y en el posparto. No solamente es en la situación de decidir en el momento del parto, sino que es a lo largo del embarazo. Ahora vamos a ver unas plaquitas que trajimos donde dice cuáles son las obligaciones del médico y de la clínica. Lo primero que tiene que informar el médico, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibles complicaciones en ese embarazo y en ese parto. Porque la verdad es que tanto la madre como el entorno familiar, ya sea el padre o ahora vamos a tener cada vez más casos donde hay dos mamás de ese bebé, lo que hay que tener en cuenta es que tanto la madre que va a tener el bebé como su pareja pueden decidir que en función de cuál es la información que le da el médico. Es decir, el médico te tiene que decir, bueno, si este embarazo vos, por ejemplo, no haces el reposo que necesitas o en el momento del parto no vas a determinada clínica para hacer determinado procedimiento, el riesgo que corres vos o el riesgo que corre tu bebé es este. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque la madre tiene que tener la libertad de poder decidir. ¿Cuándo uno tiene la libertad de decidir? Cuando sabe, cuando está informado. Si no, uno está pensando siempre en las situaciones ideales donde el parto es un parto divino, donde nada duele, donde todo sale perfecto y en la realidad de los hechos esta situación muchas veces es de mayor complejidad. Otra de las obligaciones del médico es respetar la elección de la madre de la forma de transitar el trabajo de parto y el parto. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces sucede que la mamá quería esperar determinada cantidad de tiempo para hacer su trabajo de parto, para tener sus contracciones y muchas veces en las clínicas te dan determinado tiempo. Bueno, si te colocan la oxitocina, que es para generar contracciones, si no funciona en 2 horas, ya vamos a una cesárea. Bueno, eso es lo que yo te decía antes. Sí. Claro, esto es una realidad. Te aceleran el proceso
por distintos motivos, supongo, ¿no? Sí, por distintos motivos y a veces también porque la mamá no está informada. Porque a veces la mamá, sobre todo una mamá primeriza, las que ya tuvieron otros embarazos y otros partos, ya está informada porque ya pasó por la experiencia. Pero sobre todo las madres primerizas, si no te informan claramente, si no te dicen, bueno, si no funcionan 2 horas puede ser por esta situación, por la otra, y tenemos esta opción, no te pueden hacer decidir tampoco en el momento de la coyuntura del parto. Estas decisiones tienen que ser anteriores. Lo que no se puede tampoco, otra de las obligaciones de los médicos es que si se compromete la salud, el médico tiene que hacerlo constar en forma escrita y fundada la decisión. Es decir, que si el médico te informó que ese parto era un parto complicado y que ese parto debía ser, podían probar, por ejemplo, como decíamos recién, lo de las 2 horas con contracciones. Ahora, si hay situaciones muy particulares donde la mamá no puede pasar por ese trabajo de parto por más de 2 o 3 horas, porque a veces le pueden bajar los latidos al bebé, porque ese útero no lo va a resistir. Por la decisión que sea, el médico aconseja una cesárea, esa decisión tiene que ser fundada y tenerla por escrito. No es que se decide en el momento salvo una situación de riesgo y que haya sido imprevisible. Ahora, la gran mayoría de las situaciones sí se pueden prever y los obstetras más o menos van sabiendo cómo se va a desarrollar. Por último, lo que no se puede hacer tampoco, y que esto afecta a las parejas, es que no se puede cobrar en las clínicas por acompañante. Muchas veces sucede que en el día del nacimiento, en general las madres se quedan entre 48 y 72 horas, que es lo que establece la ley como mínimo. Siempre te cobran por acompañante. Bueno, por no lo pueden hacer más, no lo pueden hacer más. Si un día te cobran, Tato, en el próximo No, niño, yo ya cerré la fábrica. Pero bueno, bajé persiana. Por las dudas, en el próximo, Tato, cualquier cosa me llamás. No te pueden cobrar. Y es una práctica muy común que te cobren. Te cobran las 48 o 72 horas que está la pareja. Esto es una decisión de la mamá, que alguien la acompañe o no, que ahora vamos a ver los derechos de la mamá. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no pueden cobrar al acompañante por la ley de parto humanizado y su decreto reglamentario. Y por último, no se puede reemplazar al médico sin el consentimiento de la mamá. Esto es algo que también sucede mucho, que el día del parto, tu obstetra, que fue el que te atendió durante los 9 meses de embarazo, ese día el médico estaba en un congreso, se fue de vacaciones. Y bueno, pero eso es en ese caso te tienen que pedir tu consentimiento. Es decir, el médico te lo tuvo que haber avisado antes y no enterarte vos el día del parto. Y eso es impracticable, el tipo te dirá, mira, me enfermé. No, el médico en general, las mujeres cuando pasan la semana 35 van al obstetra una vez por semana. Entonces, eso es impracticable, quizás sí es una situación no prevista. Ahora, si vos ya estás de 35 o 36 semanas, que sabés que es inminente el nacimiento, el obstetra deberá decirte con anticipación que se va a un congreso, que se va de vacaciones, y quién va a ser tu obstetra, y que vos tengas la posibilidad de verlo, aunque sea una vez y no enterarte ahí. Bueno, por último, si me das un segundito, los derechos de las mamás te los resumo en 4. Aceptar el cambio de médico, como recién decíamos, estar acompañada o no durante el parto, porque no es obligatorio que la mamá, si no quiere estar acompañada, que la obliguen o que venga, por ejemplo, una mamá que se acaba de separar y que aparezca el papá en el medio de la sala de parto y generar una... Eso lo decide la madre. Lo decide la mamá, de si quiere estar acompañada o no en el momento del parto. Bien, eso es un punto importante. Es súper importante. Y tener el vínculo precoz con el bebé. Pasa mucho en la sala de parto que no te dejen estar con tu bebé en el momento, pues se lo tienen que llevar. En general se va el papá a hacerse todos los chequeos y demás. Claro, se fomenta tratar de que el bebé tenga ese vínculo precoz y que la mamá pueda amamantar en el momento del parto. Cuando termina el parto, que la mamá en ese mismo momento pueda amamantar a ese bebé. Qué maravilla que se tenga que legislar algo tan maravillosamente humano como es. Sí, pero llevarle el bebé al pecho de la madre los que apenas tenemos nace. hijos, sabemos que todo esto sucede. Es impresionante cómo tuvo que salir una ley y un decreto reglamentario a marcar una situación que
sí, que debería ser de sentido común y aplicación automática. El médico tendría que agarrar el bebé y dárselo al pecho de la madre. Pero se ha hospitalizado tanto el parto. Se ha burocratizado. También, claro. Que apenas el bebé nace, enseguida se lo sacan a la mamá y se van a hacer esa recorrida que la mamá no sabe bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, así estamos, teniendo que poner sobre... Pero por suerte salen estas leyes y podemos volver a lo que debió haber sido siempre, que es el respeto por las decisiones de los papás al momento del nacimiento. Gracias, Silvana, es muy interesante.